¿Cómo están, iglesia? Bendiciones, qué gusto poder estar aquí con ustedes. Estamos a pocos días de haber pasado la Navidad y a pocos días de comenzar un nuevo año. Se viene el año 2021. ¿Cómo va a ser este año 2021? No lo sabemos. Pero sí, si le preguntamos a Dios cómo vamos a enfrentar el año 2021, ahí sí tenemos una respuesta. Y eso es lo que vamos a ver en este tiempo en que vamos a estar juntos. Traiga su Biblia, yo ya la tengo preparada acá, traiga su Biblia y abra el libro de Mateo y vaya directamente al capítulo número 5. Y vamos a ver qué es lo que dice esta palabra. Mientras oramos usted y yo. Padre, bendito Señor, gracias. Tu palabra nos va a direccionar, Señor, permítenos entenderla. Enséñanos, guíanos, Señor. Aquí estamos, Señor, para que tú nos puedas moldear. Y dice así, esta es la versión NTV. Dice así, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. La verdad es que estos dos pasajes, versículos 1 y 2, me encantan. ¿Por qué? Bueno, ¿sabe por qué? Lo leo y pienso que nuestro Señor Jesús desea que su iglesia ascienda a un nivel más alto de compromiso y desde allí podamos ver cómo se hacen las cosas más importantes en nuestra vida. ¿No quisiera verlo? En el pasaje que acabamos de leer, cuando Jesús vio que su ministerio atraía a grandes multitudes, subió a una colina, ¿cierto? Quienes le siguieron prontamente eran sus aprendices, los comprometidos. Ellos subieron con él. Y llega a un lugar tranquilo, se sienta y les enseña. ¿A quiénes enseña? A los que se tomaron el tiempo de subir con él. ¿Qué vas a hacer este año 2021? ¿Te quedarás sentado o vas a ascender la colina con él para que él te enseñe? Pues bien, mi petición, mi desafío para el 2021 es que escalemos con Jesús. Desde hoy vamos a escalar con Jesús. Entonces aquí inevitablemente tengo que hablar de una guerra espiritual. Y yo sé que a más de alguien no le gusta esta frase, pero la más pura y santa verdad nos indica que la Biblia nos habla claramente que aquí hay dos reinos que están en pugna, están en conflicto constante. Y podríamos decir que hay tanta gente que está contenta viviendo tal cual está, sin siquiera entender o poder ver con el corazón donde Dios les tiene un lugar. Y sencillamente lo pierden. Aquellos que no avanzan son los que están contentos con el lugar que ocupan, pero además son aquellos que no están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario por llegar donde Dios les ha indicado. La iglesia se mueve, la iglesia avanza y vamos hacia ese lugar que Dios nos ha señalado. Amén. Amén. Entonces, quizás la iglesia siempre está haciendo cosas piadosas, miren de lo que le voy a hablar, pero con nuestras propias fuerzas, en vez de hacerla con las fuerzas de Dios. Entonces, si miramos esa aproximación, estoy seguro que esta frase es muy clara. En este momento, entonces, estamos viviendo por debajo de donde el Señor quiere tenernos, porque no estamos dispuestos a dejar que saquen las cosas que nos deprimen. Hay fortalezas en nuestra vida que el Señor quiere romper.
sería ideal identificarlas, saber cuáles son, para que en oración le pidamos al Señor que las quiebre y las saque de nosotros. Primero tenemos que reconocer cuál es el problema y desear que sean sacadas de nosotros. Así como un adicto por sí solo no puede ganarle a la adicción y tiene que reconocer que es un adicto, nosotros debemos reconocer cuáles son esas fortalezas que el enemigo tiene en nosotros. Pero pastor, somos cristianos. Ay, hermano mío, oremos para que el Señor nos muestre qué cosas del mundo están tan dentro de nuestro que nos impiden ver dónde Dios quiere que estemos. A ver si se lo ilustro de esta forma. Si usted es un hombre o una mujer de Dios y el fin de semana va a recibir palabra de Dios, usted va a hacer todo lo necesario para estar escuchando esa palabra de Dios. Y a pesar de que esa palabra de Dios le confronte, en buen chileno podríamos decir que esa palabra de Dios le está pisando la punta de los zapatos y le incomoda. Cuando termina de ser expuesta la palabra, usted humildemente dice: Señor, gracias por la palabra que has traído. Señor, saca de mí lo que no te gusta y hazme como tú quieres. Ahí tenemos un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero si por el contrario, este mismo hombre o esta misma mujer de Dios, cuando recibe la palabra y la está escuchando y empieza a cuestionarla y se da cuenta que no está dispuesto a hacer en pos de la palabra o como la palabra está diciendo, entonces esa prédica ya no será bien recibida. Esa prédica incluso quizás sea olvidada. O quizás afloren aquellas frases tan del mundo cristiano. Hoy día el Espíritu Santo no estaba en la iglesia. O parece que el pastor hoy día no oró. Pero sabemos de qué estamos hablando. Sabemos. Entonces, si podemos, esta analogía que le acabo de mostrar, y la llevamos a la Biblia, podemos encontrar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Vaya al libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6. Encontramos al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios. Mire quién está frente a la iglesia de Corinto. Nada menos que el apóstol Pablo. Y ahí podemos leer claramente cómo él le habla a la iglesia y dice: sí, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Wow! Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Qué hermoso. Gracias, Señor, por tu palabra. El apóstol Pablo viene a la iglesia de Corintio con la autoridad de ser un apóstol, pero también desea tener la mansedumbre, pero la mansedumbre de Jesús. Por definición, entendemos que la mansedumbre es ser humilde, es ser calmo. Cuando Pablo dice, cuando yo venga a ti, quiero que sientas a Jesús. Pero el mismo Jesús que trae la verdad, viene para hablar sobre tu condición espiritual. Esa es la forma en que Pablo se plantea frente a una iglesia muy fuerte espiritualmente.
Hermanos míos, si alguno cree que eso ocurría solamente en esos años y que al día de hoy eso no va a ocurrir, está muy equivocado. Aunque vivimos en este mundo, no hacemos la guerra como la hace el mundo. ¿Por qué? Dios aún está tratando de usar a hombres y mujeres de Dios para derribar fortalezas que derrotan a la mayoría de los creyentes. Mire de lo que estamos hablando. Y si vivimos en este mundo, pero no hacemos la guerra como se hace en este mundo, ¿qué quiere decir esta palabra? Claramente aquí hay dos reinos que están en pugnas. Y el reino del enemigo, recuerde que el enemigo no es solamente el enemigo porque trata de complicarnos la vida. No, él se ha propuesto, su fin último es destruir al pueblo de Dios. Recuerde solamente la caída de Adán y Eva. Desde el jardín, el enemigo con su odio por Dios odia al pueblo de Dios y hará todo lo que pueda para destruir no solo las cosas de Dios, sino también a su pueblo. Quizás alguno pueda decir que no cree en esto, pero esa es la verdad. Y es la verdad de la palabra de Dios y está respaldada por las Escrituras. Si vemos en el libro de Juan, capítulo 17, donde Jesús hace su oración sacerdotal, recordemos que ahí habla directamente con el Padre. Y ahí dice, mi oración no es que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy de él. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo. Así que bueno, nosotros tenemos que vivir este mundo, pero nosotros como creyentes ya no somos parte de este mundo, no somos parte de este pensamiento mundial. Y es necesario entonces que seamos diferentes. Debemos ser valientes, debemos ser aquellos entregados, aquellos que conocen de la palabra de Dios y pueden levantarse como aquellos que dicen, no, yo no soy parte de este mundo. Debemos llevar cautivos nuestros pensamientos y nuestras acciones para que coincidan con las de Cristo. Mis pensamientos no son válidos. Mis pensamientos en Cristo Jesús sí lo son. Para eso, yo debo tener mi vida enganchada absolutamente a Cristo Jesús. Así que ya lo sabe, el enemigo estará siempre tratando de hacernos caer o tropezar. Pero a veces, más de alguna vez, solo son nuestras acciones egoístas las que causan y crean estas fortalezas en nuestro corazón y nos alejan de Dios. Muchas veces el enemigo no tiene mucho que ver, sencillamente nos mira a la distancia. Y en nuestro egoísmo, en nuestra forma de relacionarnos dentro de la iglesia. Me hicieron algo hace 10 años, ya no me acuerdo muy bien de qué cosa era, pero no hablo con esa persona, no hablo con ese hermano, con esa hermana, no confío con esa hermana, en ese hermano. Lo saludo, pero no tengo relación con ese hermano, con esa hermana. Y somos hijos de Cristo. Somos hermanos de Cristo. Hijos de Dios. Y nos juntamos a alabar y oramos. Y hasta quizás oramos unos por otros. El egoísmo del ser humano muchas veces puede más que lo que Dios quiere hacer por nosotros, porque sencillamente nosotros no le queremos ver. Así es que vamos viendo. ¿Qué quiero que veamos en estos versículos que acabamos de ver? Quiero que podamos definir lo que es una fortaleza. Quiero que puedan identificar si hay alguna fortaleza en sus vidas. Quiero que le permitamos al Señor derribar las fortalezas que son destructivas en nuestra vida.
Una fortaleza es algo destructivo, es algo que me retiene, que te retiene, hermano, hermana mía, y que te impide hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Creo que eso es muy claro. Fíjate en esto, iglesia. Una fortaleza puede ser una mentalidad que está en contra de las cosas de Dios y que podrían ser los gobernantes, podrían ser las autoridades o los poderes de este mundo. Las fortalezas son mentiras que nos alejan de la verdad. Y el año 2020 estuvo lleno de fortalezas que escondían la palabra de Dios y te ponían a pensar en cosas que no corresponden y que están en contra de la palabra de Dios. A mayor claridad, déjame decírtelo de esta manera. Todo lo que compita con Jesús es una fortaleza para el creyente. Todo lo que compita con Jesús te aleja de Jesús y debe ser rechazado. Vaya por favor en su Biblia al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Yo sé que este versículo seguramente usted se lo sabe de memoria. Revíselo ahí en su Biblia, Efesios 6, 12. Y dice así, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal. Jesús sabía, recuerde, que la multitud a su alrededor no entendía lo que estaba sucediendo cuando empezó a expulsar demonios de la gente y a ver a la gente sanada. La gente no entendió. De hecho, algunos pensaron que era demoníaco que él sanara y lo acusaron de expulsar demonios. Lo acusaron de expulsar demonios por demonios. Vaya al libro de Lucas, capítulo 11, versículos 24 al 26. Incluso si usted comienza la lectura ahí en Lucas 11, versículo 17, va a tener más completa la situación. Pero vamos a tomar el 24 y el 26 de Lucas 11. Dice así, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Señor, sálvanos de aquello. Señor, si hemos entregado nuestra vida a Cristo y ahora la casa está limpia y ordenada, no permita, Señor, que volvamos y que retrocedamos y que vengan aquellos espíritus que fueron sacados de nosotros, el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, el espíritu de competencia, el espíritu de maleficencia. Señor, sácalos y no permitas que vuelvan a nosotros. Permítenos tenerte a nuestro lado, Señor. Permítenos entender que si nos apartamos de ti, esos espíritus volverán y volverán peor que antes. Entonces, podemos ver que muchas cosas pueden ser un baluarte en nuestras vidas si las dejamos. Algo con valor, algo que atesoramos. Ese pecado regalón que tenemos ahí guardadito, no lo toques, no me hace tanto mal, sí de vez en cuando. Es como el curadito, déjelo ahí tranquilo si es curadito. Y terminamos validando algo que es incorrecto. Como creyentes, sabemos lo que debemos hacer. Entonces, contra estos baluartes, guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual, la mayoría de la gente se desconecta. No quiere ver. No quieren pensar que alguien, el enemigo, querría destruirlos espiritualmente. Es mucho más fácil pensar que Dios nos ama y no permitirá que nos pase nada. La responsabilidad es de Él. Yo no tengo nada que hacer en este cuento. Él me tiene que cuidar, Él me tiene que proteger. Yo puedo andar en lo que quiera, pero Él me tiene que cuidar. Ojo. Lea la palabra, hermano mío. Lea la palabra. A mayor abultamiento, no puede sobrevivir en un reino dividido. Una casa dividida no se sostiene. ¿Acaso no lo podemos entender?
Es por la autoridad de Cristo Jesús que esos demonios tuvieron que salir de esa gente. No salieron porque sí, salieron porque hubo autoridad que los expulsó. No hay controversia sobre quién está a cargo aquí. Aquí no hay dudas de quién está a cargo. Jesús los envió a huir. Entonces, ¿cómo podría y por qué Satanás echaría fuera sus propios demonios? No lo haría. Jesús describe a una persona fuerte cuyo oponente intenta atacarlo, vencerlo y falla. ¿Por qué? Veamos la declaración de Jesús. Jesús declara que Satanás no es rival para Jesucristo. Quien le quitó la armadura y le quitó los dientes al león rugiente. ¿Lo recuerda? Como un león rugiente en 1 de Pedro 5:8, donde dice: estad alerta y sobrio, tu enemigo el diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás es un mentiroso y es el padre de la mentira y del engaño. Tengámoslo súper claro. Intentará, sin duda, intentará una y mil veces imitar las cosas de Dios, pero las torcerá para desviarnos de las cosas de Dios. La victoria llegará cuando cambiemos nuestra forma de pensar a la manera del Señor y cuando nuestra mentalidad se base única y exclusivamente en la palabra de Dios. Por eso, iglesia, no sabemos cómo viene el 2021, pero te desafío a enfrentar el 2021 de la forma en que Dios, mediante su palabra, nos enseña a enfrentar cada día de nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar y agradecer esta palabra. Padre bendito, Señor, te declaramos el primero y el único triunfador en este corazón seco. Señor, a tú que siempre estuviste ahí, siempre buscaste, Señor, una relación con nosotros, Señor. Te doy todo el honor y toda la gloria a ti, mi Señor, porque sin ti nada somos. Te ruego, Señor, que tu palabra bendita, tu acción, tu pensamiento se grabe en el ADN de la iglesia del Nazareno de Romeral. En cada hermana, en cada hermano, Señor, háblanos, direcciónanos, guíanos, Señor, y enséñanos. Humildemente te pedimos que nos enseñes, mi Señor. Y ayúdanos a derribar cada fortaleza y permítenos ver y permítenos ser aquellos que se sientan al lado de Cristo para ser enseñados por Él, para llegar tan lejos como usted quiere que lleguemos. Gracias, Señor. Bendecimos su palabra. Te declaramos el único en nuestro corazón. Por siempre, Señor. Y todo lo hacemos en el nombre poderoso de su Hijo Jesús. Gracias, amada iglesia. Que el Señor les bendiga, les cuide, les guarde. Un abrazo a cada uno de ustedes. Ya se viene el año nuevo 2021. Y ya está desafiada, iglesia. Un abrazo. Bendiciones.